Empezamos ya con la parte más interesante de Unity y vamos a empezar con el Game Object. Voy a explicar un poco qué es el Game Object. Todos los objetos que tengamos aquí dentro de nuestro editor serán Game Objects. Por ejemplo, ves aquí una cámara. Esta cámara es un Game Object. ¿Qué tipos de Game Object tenemos? Si vamos aquí arriba, tenemos una pestaña que pone Game Object. Le damos, podemos crear un Game Object vacío o podemos crear uno fabricado. Vamos, o que tenemos aquí la lista de los que podemos crear. Puede ser un sistema de partículas, una cámara, texto, textura, luz, iluminación, vamos. Esto es geometría y más geometría, terrenos. Bueno, podemos crear diferentes cosas. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, aparte de para crear todos los elementos de nuestro juego, cuando creamos un Game Object, si le damos por ejemplo a Point Light, nos aparecerá aquí en el juego el Game Object. Y ahora yo quiero usar en mi script este Game Object. ¿Cómo podría hacerlo? Pues muy bien. Vamos a crear un nuevo archivo. Bueno, antes de seguir, voy a explicar un poco qué pasa. Yo no he guardado el juego cuando lo he cerrado. Entonces, en Main Camera puedes ver que ya no están los scripts añadidos. Para que se mantenga todo en su sitio, necesito guardar la escena. Bueno, los assets sí se guardan automáticamente porque tienen que ver con los archivos que se crean. Eso se guarda automáticamente. Pero lo que hay en el juego no. Entonces, yo tengo que darle a File, Save Scene. Y aquí creará un nuevo asset, que por ejemplo, nivel 1. Ahora, en mi asset, se ha creado un archivo Unity con el nombre que le hemos puesto. Ahora, cada vez que guardemos, se guardará en este archivo. Así puedo crear varios niveles y ir guardándolos. Pero bueno, nosotros vamos a continuar con los Game Objects. Voy a crear un nuevo archivo en JavaScript. Lo voy a llamar Game Object. Vamos a él. Y ahora, como he dicho, quiero utilizar esa bombilla que he creado, esa, no sé qué era, un point, ¿no? Sí, un point light. Lo quiero utilizar en mi script. Entonces, para poder insertar objetos dentro de mi script, voy a crear primero la variable. La vamos a introducir en una variable, llamar luz. Le pongo los dos puntos para declarar qué tipo de variable es. Y pongo Game Object. Punto y coma. De esta forma, ahora si vuelvo al editor, tengo que asociar mi script a un elemento, un Game Object, a la cámara principal, por ejemplo. Y ahora aquí en mi script, ves que me ha aparecido la opción de insertar un Game Object. Bien, si yo cojo el point, si yo selecciono el main camera para ver mi script y ahora cojo y arrastro el point light y lo suelto en el cuadro de Game Object, como puedes ver, ahora estoy utilizando el point light como Game Object. En mi script no veré nada, no veré qué se está usando. Entonces lo que podemos hacer es averiguar qué ha puesto el usuario como Game Object. Para saber qué tipo de objeto es, deberemos utilizar diferentes tipos de métodos. Diferentes métodos. Vamos a hacer un debug. .log. Por ejemplo, luz.light me devolvería el nombre en caso de que sea una luz. Como vamos a ver, como en este caso sí está añadida una luz, cuando yo dé el play de la consola, me devuelve lo que está, qué luz está añadida al script, el point light, como ves aquí. Pero si yo añado otro tipo de objeto, a crear uno nuevo, a crear un cubo, por ejemplo, si yo se lo añado al script, ahora cuando ejecute,
me dará null, ¿ves? Porque no es una luz lo que está añadida. Este tipo de objeto, si vamos a donde él, vemos que lo que puede ser es un collider. Entonces, si cambiáramos esa parte, pondríamos aquí collider, le damos a play, debería aparecernos el nombre. Aparece Cube. Si añadimos, si le ponemos por ejemplo el rigid body, que es para cuerpos rígidos, y le damos a play, debería aparecer null. Aparece null. Pero si añadimos un componente que es de rigid body, lo convertimos en un objeto rígido. Hombre, afectará la gravedad y todas esas cosas, pero bueno, de todos modos es para que entendáis. Ahora le damos a play y debería devolverme el nombre del objeto, porque ahora sí es un rigid body.